características del fluido, ¿sí? Entonces vamos a ver ahorita estos tres tipos que vienen marcados en su temario, que es el sencillo, el de doble tubo y el de tubo y coraza, ¿sí? Entonces habíamos dicho que son dos fluidos de diferentes temperaturas, ¿sí? Que se van a poner en contacto, ¿sí? Para esto necesitamos un medio sólido y van a intercambiar esa energía en forma de calor, ¿sí? Entonces, los intercambiadores se van a clasificar en estas 6 maneras. A nosotros las que más nos interesan es aquellos intercambiadores que se van a clasificar de acuerdo al arreglo del flujo, es decir, cómo operan, si operan a contraflujo o en flujo directo, ¿sí? Y el tipo de construcción de estos intercambiadores, aunque existen estas otras clasificaciones, ¿sí? Entonces, a nosotros solo nos interesa el arreglo del flujo, cómo va a operar ese intercambiador de calor y el tipo de construcción que tiene, ¿sí? Maestra. Sí. ¿Las diapositivas las va a pasar? Les voy a poner unos videos para que ustedes entiendan mejor el funcionamiento y los links los voy a subir a la página, ¿sí? Para que les quede más claro, ahorita vamos a ver los videos y de esta parte, ¿no? De lo que es cómo funciona el intercambiador de calor, que yo creo que es más interesante ver el video que los dibujos, ¿sí? Pero ya las ecuaciones y lo otro, sí. Ah, ok. ¿Sí? Gracias. Miren, aquí están los intercambiadores de calor. Déjenme mover acá. Por el tipo de intercambiador, pueden ser de contacto indirecto o de contacto directo. Dijimos que de contacto indirecto debe haber una superficie sólida que va a dividir al fluido frío y al fluido caliente, ¿sí? En este caso, los tres que vienen marcados son los de tubos y coraza, el de palacas y el de doble tubo, ¿sí? Los otros que existen son de contacto directo, que son conocidos como infusión de vapor o inyección de vapor, ¿sí? Entonces, los que nos toca ver en este caso son estos dos fluidos, estos tres tipos de intercambiadores. Entonces, vamos a iniciar con este de placas. A ver, espérenme. ¿Sí? Vamos a ver un video para que vean cómo funciona este tipo de intercambiador. No, esperen. Dejen. Esperen. Ok. Sí, ahora sí.
Sí, entonces este es el intercambiador de placas, ¿sí? En el video se les explica que este, estas placas tienen están corrugadas de cierta forma para provocar patrones de flujo turbulento y la transferencia de calor sea mejor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esas placas no son lisas, sino tienen ciertas corrugaciones que permite que el flujo sea en un flujo turbulento y la transferencia de calor sea mejor. ¿Qué más les explica? Las juntas que tienen, la forma en la que están acomodadas, distribuyen el flujo a través de esa placa, provocando que salga de cierta manera, ¿sí? Entonces, ese es el que se conoce como el intercambiador de placas. Y en este caso les dice que está funcionando en contracorriente. El fluido caliente y el fluido frío van en direcciones opuestas, ¿sí? Entonces es como mejor funciona la transferencia. El siguiente video vamos a ver lo que es el intercambiador de tubos y coraza. Entonces, dejen ver si... Oh,
Sí, entonces aquí se les explica que esta es una coraza, es decir, una carcasa en la cual contiene una serie de tubos por los cuales va a fluir. El fluido regularmente es el frío y puede inyectarse vapor, ¿no? Puede inyectar vapor que va a pasar a través de esos tubos, ¿sí? Entonces, aquí si se dan cuenta, esos tubos están en forma de U, o sea, están como vueltas, ¿sí? Entonces, se le va a llamar diferentes pasos y entonces aquí el flujo va en la misma dirección, en contradirección. Entonces, los cálculos que se ven para el diseño de estos intercambiadores va de acuerdo a cómo están fluyendo estos dos, el fluido frío y el fluido caliente, ¿sí? El siguiente que vamos a ver es el de doble tubo. El video lo que muestra es varios tubos, pero el que vamos a usar nosotros solo son dos tubos concéntricos, ¿no? Es decir, es un tubo interior y un tubo exterior, ¿sí? Por fuera, pues puede pasar el fluido caliente y por dentro el fluido frío, dependiendo la operación que quieran, si calentar o enfriar el fluido de interés, ¿sí? Entonces vamos a ver el de doble tubo. ¿Sí? Entonces, este es un doble tubo. Si se dan cuenta en el video, cuando se abre el equipo, hay muchos tubitos, ¿no? Ese es otro modelo, se puede decir, pero básicamente es un tubo interior y un tubo exterior, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre usar los tres tipos de intercambiadores? Depende de la aplicación. Por ejemplo, entre utilizar un doble tubo o un intercambiador de placas va a depender de la viscosidad del producto y de las partículas en suspensión. Si se dan cuenta, en el caso de las placas solo están divididas o están separadas por las juntas que dibuja el flujo
de ese fluido, ¿sí? Entonces la separación entre ellas es muy corta o muy pequeña. Si ustedes tuvieran partículas o un fluido con partículas en suspensión, estas podrán, ¿sí? O el espacio no es suficiente para esas partículas. Entonces, regularmente se utiliza un intercambiador de placas para aquellos fluidos que no tienen partículas en suspensión y tienen baja viscosidad. En cambio, en el de doble tubo no importa que tengan estas partículas en suspensión ni que sean o que pueden ser un poco más viscosos. Regularmente el de tubos y coraza, no sé si en el video vieron que tiene ciertas explicaciones en específico. Sí, regularmente es para las calderas o para el arreglo que tiene es más para calentar un fluido que se va a utilizar en otro proceso. ¿Sí? Entonces, depende cada uno el tipo de aplicación que tenga, es porque van a decidir usar este o este. Para cada uno, de acuerdo a la forma en que fluye es el fluido caliente y el frío, los diseños son diferentes. En este caso, también dijimos que nos importaba la clasificación de acuerdo al tipo de construcción, ¿sí? Son tubulares, vimos que es de doble tubo, de tubo y coraza, que son los que vamos a estudiar, pero también existen estos. De placas, de sellos, fue como lo vimos, espirales o de láminas, pero también existen estos otros tipos, de acuerdo a su construcción, ¿sí? Entonces son tubulares o de placas, los tubulares van a ser el doble tubo, y el tubo y coraza. Entonces aquí les voy a poner un video para que les quede más claro esta parte del tubo y coraza. Porque ahí es donde va a estar el diseño, entender cómo funciona este equipo. Entonces, esperen.
Sí, entonces este intercambiador es el que tiene los pasos, se les va a llamar varios pasos, entonces los diseños van a estar si es de un paso, si es de doble paso o de varios pasos, ¿sí? Como dijimos, pues el intercambiador de calor de doble tubo o tubular, regularmente, pues es el que decíamos, ¿no? O sea, por fuera va a correr ya sea lo que nos interese, ¿no? En este caso les dicen que de este lado está entrando el producto frío, ¿sí? De aquí, de este lado sale, aquí les están diciendo que entra el fluido caliente y de este lado. Entonces, el flujo va en sentido contrario, ¿sí? En este caso es el intercambiador de tubos y coraza, igual, ¿no? Entonces entra en este caso el fluido frío, ¿sí? El cual va a pasar por los tubos y él sale y entra el fluido caliente que va a rodear a estos tubos, ¿sí? Entonces lo que vieron, ¿no? El montaje del cabezal, esta es la carcasa y la serie de tubos que van dentro de él. ¿Sí? Entonces aquí se ve, ¿no? Medio caliente, medio frío. Y acuérdense que aquí les decía que colocaban estas mamparas para mayor distribución del fluido caliente. ¿Sí? También dijimos que la clasificación de acuerdo al arreglo del flujo de un solo paso quiere decir que el flujo es paralelo, es decir, el fluido frío y el fluido caliente van en la misma dirección. En flujo cruzado o contraflujo, que fue el que vimos, o sea, en un sentido va el fluido caliente y en el otro el fluido frío, y el otro que se conoce como flujo cruzado, este es perpendicular, ¿sí? Este es paralelo, este es perpendicular y este es en contraflujo, ¿sí? Entonces nosotros solo vamos a ver un solo paso, flujo en paralelo o contraflujo, y cuando veamos múltiples pasos va a ser el de tubos y coraza, porque se dieron cuenta que los tubos hacen esto, ¿no? Serpentean. Entonces, en este caso, cuando hablemos de múltiples pasos, es el de tubos y coraza. Por eso les mostré el video de cómo está por dentro este intercambiador, ¿sí? Maestra, disculpe, ¿Sí? ¿de qué depende que uno sea en flujo paralelo y en contraflujo? O sea, ¿tiene ventajas y desventajas utilizar uno y otro tipo? Sí, la ventaja es como te explica en el video te dice que de hecho el fluido caliente y el frío van en contraflujo porque es mejor, es más eficiente el proceso. Sí, Es que no escuchaba el audio de los videos. ok. Bueno, en el video se explica que es más eficiente este sistema, ¿sí? El que vaya en contracorriente, ¿sí? De hecho, hay muchos arreglos, ya cuando ya se trata de los intercambiadores, tienen muchos arreglos que hacen, pues, a lo que tú quieres es que sea más eficiente, ¿no? Que utilices la menor cantidad de energía para poder enfriar o calentar algo, ¿sí? De todos modos, cuando suba los links, los vuelven a ver, por favor, ¿sí? Ok, maestra, gracias. Entonces, nos buscamos, este es el de tubos y coraza, ¿sí? ¿Vieron la coraza? Es la carcasa. Los tubos son los que están en el interior. Era lo que decíamos, ¿no? El intercambiador de calor más simple es aquel en que el fluido caliente y el fluido frío se mueven en la misma dirección, o sea, el flujo es paralelo. Se mueve en la misma dirección o en direcciones opuestas, que es en contraflujo, ¿no? En una construcción de tubos concéntricos o doble tubo, ¿sí? Entonces dijimos que puede ir en el mismo sentido el fluido frío y el fluido caliente o pueden ir en contraflujo, ¿sí? Dijimos que era más eficiente. Aquí dice el arreglo de flujo en paralelo y los fluidos caliente y frío van a entrar en el mismo extremo y fluyen en la misma dirección y van a salir en el mismo extremo, ¿sí? Sí, aquí van juntos, ¿no? El fluido caliente que va por fuera va en el mismo sentido que el fluido
frío que va por dentro de la tubería, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos es calentar el fluido que va aquí adentro. ¿Qué va a pasar en contraflujo? En este caso, en contraflujo, pues entran en los extremos opuestos, ¿no? En este caso, les dicen que el fluido caliente entra en esta dirección y el fluido frío, que es el que nos interesa, está en esta dirección, ¿sí? Entonces, están en contraflujo o en contracorriente, ¿sí? Sí, aquí están, ¿no? El fluido frío va en esta dirección y el fluido caliente va en su dirección opuesta. ¿Sí? Entonces salen en direcciones opuestas. ¿Qué es lo que pasa en los tubos y coraza? Entonces, aquí hay varios pasos, ¿sí? Entonces, si se acuerdan en el video, les comenta que colocan estos baffles para poder distribuir mejor a este fluido que pasa por fuera de los tubos, ¿sí? Entonces, que esto implica que esto sea de un solo paso, ¿sí? Que los tubos sean así, o de doble paso, ¿sí? Ahorita vamos a ver esa definición, cuándo es de doble paso y cuándo es de un solo paso el fluido, ¿sí? Entonces, aquí otra vez tenemos la carcasa y tenemos los baffles, que son los que se colocan para distribuir mejor el fluido que pasa por afuera de esos tubos, ¿sí? Entonces, lo que dice, ¿no? Si se instalan estos deflectores o baffles, el coeficiente convectivo del lado de la coraza induce la turbulencia y el componente de velocidad de flujo cruzado y pues hace más eficiente el proceso. Todos los diseños de estos intercambiadores tienen que estar enfocados a hacer más eficiente el proceso, sino invertir menos energía para obtener el proceso que desean. Aquí viene la explicación. Miren, el intercambiador de tubo y coraza, un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos es esta imagen. ¿Qué quiere decir? Un paso por la coraza. Un paso es esto que está aquí, ¿sí? Esta vuelta del tubo, ¿sí? Y 2 pasos por los tubos, es decir, el fluido pasa aquí y vuelve a pasar acá, ¿sí? Entonces, entra, va en este sentido, da vuelta aquí y vuelve a pasar de este lado y sale. Eso significa que tuvo 2 pasos, pero este es solo un tubo, ¿sí? Y está dentro de esta coraza. Entonces, este es un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos. El otro, 2 pasos por la coraza y 4 pasos por los tubos, ¿sí? Al acuérdense, esto es un solo tubo. Al ser un solo tubo, como está doblado, tiene 2 pasos, ¿sí? Entonces, en este caso se dice que tiene 2 pasos por la coraza, porque son 2 tubos, pero el fluido pasa 4 veces, ¿sí? El que pasa acá, ven, entra el fluido, este es un paso, este es el otro paso, este es el tercer paso y este es el cuarto paso, ¿sí? Entonces, a la primera figura se le conoce un paso por la coraza y 2 pasos por los tubos, el fluido pasa 2, ¿sí? Tiene 2 pasos por el tubo. La siguiente figura muestra 2 pasos por la coraza, es decir, que esa coraza tiene 2 tubos, pero el fluido pasa 4 veces, ¿sí? Entonces, tenemos un paso por la coraza, 2 pasos por los tubos, o 2 pasos por la coraza y 4 pasos por los tubos, ¿sí? Maestra, el fluido que queremos calentar, ¿por dónde pasa? ¿Por fuera de los tubos? ¿Qué es lo que quieres hacer? Si en este caso regularmente, en el anterior que les puse, si tú lo que quieres es calentar,
Ujú. Entonces, el fluido que quieres calentar pasa por dentro y el fluido caliente Ajá. pasa por afuera, ¿sí? Ok. Y si lo que quisieras es enfriarlo, Ujú. por ejemplo, cuando tienes algo caliente, por ejemplo, la leche que se pasteuriza, ¿no? La Ajá. leche cuando se pasteuriza sale caliente, se tiene que ir por dentro y el fluido frío por afuera para que lo enfríe hasta la temperatura de refrigeración de la leche, ¿sí? Ok, gracias. Y ahora vamos. Sí, entonces de sus clases de transferencia de calor se recuerdan al coeficiente global de transferencia de calor, ¿verdad? A U, ¿sí? U que implicaba todas aquellas resistencias que se oponen a la transferencia de energía en forma de calor, ¿sí? Entonces tenían la resistencia por conducción y la resistencia por convección, ¿sí? Entonces acuérdense, la transferencia de energía tiene dos mecanismos, el mecanismo convectivo y el mecanismo conductivo. De hecho, ustedes vieron dos ecuaciones en transferencia de calor, ¿sí? La que implica la conductividad del material y la que implica el coeficiente convectivo, ¿sí? Uno se conoce como la ley de Fourier y la otra es la ley de Newton, ¿no? La ley de enfriamiento de Newton, ¿sí? Entonces aquí dice, siempre tenemos que considerar ese coeficiente global porque es las resistencias que se están oponiendo a la transferencia de energía en forma de calor. Entonces dice, se determina al tener en cuenta, o sea, este coeficiente se va a determinar teniendo en cuenta las resistencias de conducción y convección entre dos fluidos separados por paredes planas y cilíndricas compuestas respectivamente, ¿sí, no? Entonces, acuérdense, por la parte de afuera de la tubería, o sea, el fluido que corre en el espacio anular entre esos dos tubos es fluido, pared, pared, fluido. Entonces tenemos convección, difusión y convección, ¿sí? Entonces este coeficiente global de transferencia de calor está compuesto por por esas etapas, ¿no? Convección, conducción y convección, ¿sí? Entonces, ya llevaron transferencia de calor, ¿no? ¿O qué es? Si no, transferencia de energía o no sé cómo se llama la materia. Y en esas debieron haber visto este coeficiente global de transferencia de calor, el coeficiente global de transferencia de calor que es U, ¿sí? Aquí está. Dice, durante la operación normal de un intercambiador a calor, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente, al estar funcionando, al estar pasando ese fluido por las tuberías, va a generar una incrustación, ¿sí? O más bien va a ser obstruido esta por impurezas. Estas impurezas se van a ir formando por el hecho de operar el equipo. Entonces, cuando se hacen los cálculos para poder diseñar estos equipos, siempre hay que tener en consideración esta impureza que se va a formar, ¿sí? Que es una deposición de una película que se incrusta en esa tubería, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a oponer o también se debe considerar como una resistencia a esa transferencia de energía en forma de calor. Entonces, siempre tenemos que contar esta incrustación que se va a hacer en la tubería. Por ejemplo, en Mérida, ustedes han visto que la agua es muy dura, o sea, tiene muchas dureza y forma muchas incrustaciones en las tuberías, ¿sí? De hecho, por eso supongo que en las industrias primero tienen que quitarle la dureza al agua para poderla pasar
pasar por las tuberías, si no tendrían que cambiar muy rápido esas tuberías porque se van a formar estas incrustaciones, ¿sí? Entonces, en los cálculos de diseño siempre tenemos que considerar esta parte, estas incrustaciones, ¿sí? Luego, ¿qué quiere decir? Que este factor se puede tratar mediante la introducción de una resistencia térmica adicional, denominado el factor de impureza o el factor de incrustación, ¿sí? ¿De qué va a depender este factor? Depende de la temperatura a la cual estemos utilizando la temperatura a la cual opera este intercambiador de calor, la velocidad a la que está corriendo el fluido dentro de este intercambiador y obviamente el tiempo de servicio que lleva el intercambiador. ¿Sí? Entonces, este factor depende de estas variables. ¿Sí? Aquí es lo que les digo. Este es el factor de incrustación, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando ustedes calculaban la cantidad de calor en función de ese coeficiente de calor, lo podían calcular de forma interna o de forma externa, ¿sí? ¿sí? Porque al final lo multiplicaban por su área interior o su área exterior y finalmente conocían la cantidad de calor, ¿sí? En este caso dijimos que este es el coeficiente global de transferencia de calor. Y dijimos que incluye todas aquellas resistencias que se oponen a la transferencia de energía en forma de calor. Aquí está H, que es el coeficiente convectivo de transferencia de calor del fluido. Aquí está K, que es la conductividad de material, o sea, de la parte de conducción, la que es a través del sólido. Y aquí está el coeficiente convectivo del fluido por la parte exterior, ¿sí? Entonces, aquí están incluidas convección interior, conducción y convección exterior. Por lo tanto, hay que sumar las incrustaciones que se van a formar por fuera de la tubería y por dentro de la tubería, ¿sí? En este caso, este coeficiente es el del factor de incrustación, esta H interior y esta H exterior. Existen tablas dependiendo el fluido que ustedes vayan a pasar por ese intercambiador. Regularmente les dicen que aquí está, ¿no? Agua destilada y de mar, agua municipal, gases, líquidos volátiles, aceites, vegetales o minerales. Ya les dan un valor aproximado que van a poder sustituir de acuerdo al fluido que les digan que están utilizando. ¿Sí? Entonces aquí viene una imagen que les muestra pues esta capa que se va a ir formando debido al uso de ese intercambiador y que se tiene que considerar esta resistencia a la hora de cuantificar el coeficiente global de transferencia de calor, ¿sí? Entonces, acuérdense que había U interior o U exterior. Entonces, en este caso, está en función, simplemente la ecuación está en función de ese coeficiente exterior, ¿sí? Entonces, aquí utilizan el área exterior, igual, tenemos convección del fluido tal, este es el factor de incrustación interior, este es la resistencia por conducción, este es por convección y este es el factor de incrustación exterior, ¿sí? Entonces, acuérdense, cuando hacen el cálculo total de Q, que es la cantidad de energía que van a necesitar, a la hora que multiplican Q es igual a el área por el coeficiente convectivo de transferencia de calor, coeficiente global de transferencia de calor, por la delta de temperatura, ¿sí? Entonces, este U solo hay que adicionar este valor, la incrustación que se va a formar por fuera y por dentro.
¿sí? ¿Qué otra cosa hay que considerar en el análisis del intercambiador de calor? Ustedes están de acuerdo, la temperatura cuando el fluido va recorriendo esas placas o cuando va recorriendo la longitud del intercambiador de calor de los tubos, la temperatura va a ir cambiando. No es la misma que la que entra a la que va a salir, porque obviamente si un fluido entra frío y lo queremos calentar, al principio su temperatura es más baja que a la de la salida, ¿sí? Entonces, durante el tiempo que está dentro de ese intercambiador de calor, la temperatura no es la misma. Entonces, tenemos que tomar dentro de ese intercambiador, tomamos un promedio de la temperatura. A eso se le conoce como la temperatura media logarítmica. Entonces, esta diferencia de temperatura media logarítmica sirve para diseñar o predecir el rendimiento del intercambiador de calor y es esencial relacionar esta transferencia de calor con cantidades como la temperatura de entrada y de salida del fluido, que era lo que les decía, el coeficiente global de transferencia de calor, que es U, y el área superficial total de esta transferencia. Entonces, es igual a el área, el coeficiente global de transferencia de calor y esa diferencia de temperaturas. Entonces, eso es lo que nos va a permitir calcular la cantidad de energía que se necesita para calentar o enfriar ese fluido, ¿sí? Entonces, aquí tienen, ¿no? El flujo másico, tienen la temperatura de entrada, la temperatura de salida, ¿sí? Y es la entalpía, si es que existe cambio de fase del fluido. Si no existe cambio de fase, entonces no utilizamos la entalpía, solo nos quedamos con la masa, el flujo másico, la temperatura y el Cp, acuérdense, ¿no? Q es igual a masa por Cp por delta T, ¿sí? En este caso, esa delta T ahora, como va a cambiar conforme entra aquí a cómo sale, necesitamos utilizar esta temperatura media logarítmica, ¿sí? Entonces, I, que es la entalpía, se va a usar siempre y cuando exista un cambio de fase dentro del intercambiador. Si no, simplemente nos quedamos con Q es igual a masa por Cp por delta T, ¿sí? Entonces, aquí dice que para todo este diseño necesitamos tener estas consideraciones. Entonces, flujo de masa del fluido caliente, H por inglés, is heat. Este es la entalpía, igual, fluido caliente a la entrada, temperatura del fluido caliente a la entrada. Igual, masa del fluido frío, por sus siglas en inglés, igual, flujo másico, entalpía y temperatura. En este caso, out es salida de del fluido caliente, esta es su temperatura de salida, y esta es la temperatura del fluido frío, ¿no? Dijimos que vamos a utilizar la I siempre y cuando exista cambio de fase, ¿sí? Y también lo que es importante, pues, es el área de transferencia de calor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estas consideraciones se pueden obtener para aplicar balances globales de energía tanto al fluido frío como al fluido caliente, ¿sí? Donde queremos saber cuál es la cantidad de energía que se está transfiriendo y para eso necesitamos aplicar un balance, ¿sí? De sus clases de balance de energía. Maestra, ¿Sí? disculpe, ¿podría ir un poco más lento? Es que la verdad no recordamos mucho de este tema. A ver, es lo que quiero saber. ¿Qué es lo que vieron? Sí recuerdo las dos ecuaciones, la de ley de incremento de Newton, de calentamiento, y la de Fourier, pero no, esta ecuación que nos acaba de poner, sí, ¿No recuerdan? la U sí, pero o sea, esa ecuación que nos acaba de poner, no, ninguna de las dos. Cuando en transferencia de energía ven las dos ecuaciones, ¿sí? Vieron cómo calcular
la cantidad de calor que se necesita para un proceso donde está implícito la conducción, que es la ley de Fourier, y en el otro donde está implícita la convección, donde está el coeficiente convectivo, que es H, ¿sí? Esa parte la vieron. Pero para poder calcular la cantidad de energía total, había algo que se llamaba como el coeficiente global de transferencia de calor. ¿De este no se acuerdan? ¿Ni cómo se calcula? No, Es que honestamente. de calor no vimos relativamente nada. O sea, nos marcaron una investigación de como una página, pero pues como igual los libros tienen diferentes simbologías, pues como que, por ejemplo, en lo personal, yo siento que no me sirvió de nada esa investigación y fue así como que literalmente en la última semana del curso. Así que pues no se abundó mucho ese tema. Porque ahorita vamos a utilizar pues si es el intercambiador de calor y lo queremos diseñar, necesitamos pues utilizar los conceptos de calor, bueno, como ahorita, ¿no? Para que me vayan entendiendo qué es lo que queremos hacer. O sea, a ver, lo que pasa es que no tengo o sea, la computadora que uso para hacer esto es otra donde tengo mis documentos. Si me dan 5 segundos, dejen, busco mis diapositivas de transferencia de calor y vemos dónde está esa U y vemos la ecuación normal para que entiendan esta que está acá. Ok, maestra, muchas gracias. ¿Sí? A ver, Sí, porque, espera. Sí, por maestra, favor. Sí, porque no van a creo que, entender. creo que no la vimos porque estoy checando mis apuntes de la materia y no la encuentro. Sí está la de Q, pero no la del coeficiente. Ajá, esta es la de Q, miren. Esta Q es igual. Les dije que si no hay cambio de fase, tenemos que utilizar CP. Es esta, ¿no? Para calcular la cantidad de energía. Si conocen el flujo másico, el CP y la diferencia de temperaturas entre el fluido. ¿Sí? Y aquí está Q. Q es la cantidad de calor que va a depender de esa área donde existe esa transferencia, de las resistencias que se pongan a ella y de la diferencia de temperatura. Pero en este caso, ya cuando hablamos de intercambiadores de calor, esa delta T va a cambiar por esta delta TM. Entonces, la que no vieron fue esta ecuación. Esta sí la vieron, ¿no? Esta que está aquí. Pues la que tengo es Q es igual a H, que es la resistencia, por A, por diferencia de T. Creo que es nada más la simbología que cambia. Otra simbología de líneas. Pero sí. Ajá, sí, porque aquí va a cambiar, ¿no? Dijimos que dependiendo si es. Y la otra es cuando es, este es de calcular la cantidad de calor por unidad de tiempo, ¿no? Este les tiene que dar en watts, ¿no? Bueno, este sí hay cambio de fase, ¿no? Entonces necesito saber si vieron esta que está acá. Esa es la que necesito saber, porque la que vamos a utilizar ahora, bueno, son las dos, ¿no? Esta y luego esta. Esa no la vimos, doctora. Bueno, entonces déjame regresar. Sí, porque vamos a ver. A ver, entonces, denme 5 minutos. Dejen cambiar, ¿no? Nada más dejen sacar el archivo. Sí. Okay.
transferencia de calor se conoce como la conducción unidimensional en estado estacionario, ¿sí? Quiere decir que el flujo de calor, o en este caso, sí es el flujo porque son los watts, es los joules por unidad de tiempo, solo depende depende de la posición, que en este caso es en la dirección X, ¿sí? Entonces, la ecuación que ustedes vieron fue la ley de Fourier para poder calcular este flujo de calor, ¿sí? En este caso, la ecuación que utilizaron, pues es esta, que es la conductividad, el área, la diferencia de temperaturas y la diferencia de longitudes, ¿sí? Que se expresa aquí. Pero aquí, si se dan cuenta en la imagen, existen, acuérdense, aquí tenemos fluido, tenemos sólido, ¿sí? Y aquí, bueno, pues aquí empieza el calor, pero de esta parte tenemos fluido, sólido, fluido, ¿sí? Y aquí están esas resistencias. Esto va a oponer el propio fluido, acuérdense, los gases, los sólidos y los líquidos tienen una K, un valor de K, ¿sí? Entonces, en este caso, este y este, ¿sí? Entonces, aquí, acuérdense, si es fluido sólido, es convección. En este caso, solo es conducción porque es sólido y de este lado está la convección, que es lo que indica esta figura, ¿sí? Esta es la resistencia. Por convección, por conducción y por convección, ¿sí? La ecuación que ustedes vieron debió ser esta, la ley de Fourier. A ver. Esto no. Entonces, siempre hemos dicho, ¿no? Que la velocidad, es decir, la velocidad a la cual va a ocurrir el fenómeno, en este caso la transferencia de energía en forma de calor, va a depender de la fuerza impulsora, es decir, de la diferencia de temperaturas y de la resistencia. La resistencia, recuerden, es K y es esta de X, ¿sí? Entonces, aquí está. La velocidad, que es el flujo, que son los joules por segundo o los watts, van a depender de la fuerza impulsora, que es la diferencia de temperaturas, y la resistencia, que es esta X, o sea, la diferencia de longitudes, el área por el cual va a suceder y esta conductividad térmica del material. Dice la resistencia térmica, ¿sí? La resistencia térmica de la conducción está dada por esta ecuación, por la diferencia de temperaturas por el flux si lo despejamos, ¿sí? Entonces, la resistencia está dada o se sustituye en esta ecuación. Entonces, dice, la resistencia térmica se asocia con la transferencia de calor mediante la convección en una superficie. Entonces, la otra ecuación que vieron fue esta, la ecuación del Newton, que aquí está el coeficiente convectivo. Sí, porque lo que vamos a evaluar, acuérdense, la transferencia de energía en forma de calor se da por dos mecanismos. La conducción, que es la ecuación de Fourier, y la convección, que es la ley de Newton, esta que está aquí, ¿sí? Entonces, en este caso, la resistencia térmica por convección se calcula a partir de esta ecuación, ¿sí? Y en este caso, esto es igual a el inverso. Aquí tienen el coeficiente convectivo y el área, y aquí tienen, acuérdense, aquí la conductividad va a depender